Shalom a todos. Este es el Ministerio Yeshaya 61, perdón, se me fue el aire. Este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 30 que se llama Kedoshim. Kedoshim significa apartados o santos. Estamos en la liyá número 6 y esta abarca el Levítico capítulo 20, verso 8 hasta el 22. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Bendecimos tu santo nombre, que seas tu Padre, otorgándonos misericordia y ayudándonos a entender de tu palabra. Que seas tú trayendo revelación a nuestras almas, a nuestras vidas, a nuestras mentes. Que seas tú cortando con todo bloqueo, con todo espíritu que quiera venir en contra de esta parashá para que no sea entendida, Señor. Y danos discernimiento, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a conocer entre lo bueno y lo malo, a tener un espíritu enseñable, Padre, y moldeable a ti. Gracias, Señor, en nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Ok, entonces les voy a compartir la pantalla. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Ok, estamos aquí en el verso 8 hasta el 22. La palabra del Eterno dice: guarden mis estatutos y cúmplalos. Yo soy el Señor que los santificó. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Castigos por la inmoralidad sexual. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y la adúltera ciertamente han de morir. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, ciertamente han de morir los dos. Su culpa de sangre sea sobre de ellos. Si alguien se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos. Han cometido grave perversión, su culpa de sangre sea sobre de ellos. Si alguien se acuesta con varón como los que acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre de ellos. Si alguien toma a una mujer y a la madre de ella, es una inmoralidad. Él y ella serán quemados para que no haya inmoralidad entre ustedes. Si alguien tiene trato sexual con un animal, ciertamente le dará muerte. También matarán al animal. Si alguna mujer se llega a un animal para tener trato sexual con él, matarás a la mujer y el animal. Ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre de ellos. Si alguien toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él y es cosa abominable, serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, lleva su culpa. Si alguien se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo y ella ha puesto al descubierto al flujo de su sangre. Por tanto, ambos serán exterminados de entre su pueblo. No descubras tampoco la desnudez de la hermana de tu madre, ni la de la hermana de tu padre, porque el que lo haga ha desnudado a su pariente carnal. Ellos llevarán su culpa. Si alguien se acuesta con una mujer de su tío, ha descubierto la desnudez de su tío y ellos llevarán su pecado. Sin hijos morirán. Si alguien toma la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano. Se quedarán sin hijos. Y el 22. Guarden, por tanto, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y cumplan al fin de que no los vomite de la tierra a la cual los llevo para morar en ella. Entonces aquí estamos viendo nuevamente lo que habíamos visto anteriormente, el trato que se tiene que llevar con ciertas personas. Vemos aquí cómo el Señor
decretaba muerte sobre este tipo de personas. Pero hoy en día, ¿cómo podemos manejar todo esto? Hoy en día lo podemos manejar de una manera diferente porque tenemos a Yeshua. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de caer en el arrepentimiento y ser redimidos por medio de Yeshua. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento en el cual vuelves a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no te esfuerzas para nada en cambiar esa situación. Que no haya remordimiento, sino un arrepentimiento, esa sería la palabra. Entonces, no hay mucho que decir. Por mi parte, pues es todo. Ok. Bueno, pues aquí continuamos con la lectura de este día. Comenzamos en el versículo 8, cual nos, el cual nos habla acerca de que Dios es Él mismo el quien nos santifica. Nos dice que guardemos los decretos y hacerlos. Guardar decretos y hacerlos porque Él es el quien nos santifica a nosotros. Por, entonces, por ello debemos de entender lo que está bien y lo que está mal en cuanto a las cosas que nos enumeran una vez más a continuación, que es cosas como relaciones prohibidas y los castigos por los cuales tú te haces merecedor de ellos si estás cometiendo esto. Del versículo 10 al 21 encontramos esas penas por relaciones prohibidas. Entonces, prácticamente nos están dando como un repaso de lo que ya se había hablado anteriormente, porque nos vuelven a mencionar el hecho de que si tú maldices a tu padre o a tu madre, es algo muy, muy penado, porque se dice que tal persona ha maldecido a su padre o a su madre. Entonces, la sangre de ellos recae sobre esa persona, porque él los está maldiciendo en vez de bendecirlos. Y vemos, bueno, eso se veía mucho en México y a veces aquí se ve también que los hijos no, pues no ponen atención en lo que les dice su mamá, no obedecen, eh, les están contestando. Eso se veía más se puede decir que en la cultura hispana o en México yo lo veía un poco más. Aquí también se ve, pero a otro nivel, vamos a llamarlo, porque Y es más fuerte, ¿no? es más fuerte, Ujú. sí. Aquí ya ellos se dicen palabras muy, muy fuertes y pues no hay ese respeto que el Señor está poniendo desde un principio. Y es por lo mismo de que pues ya la palabra del Señor ya muchos ya no quieren saber de ella, ya no quieren escuchar, se ha ido removiendo de las escuelas. Entonces, pues la generación de jóvenes que van creciendo, pues van creciendo de una forma diferente, eh, en la cual pues tú, si no les inculcas nada desde pequeños, pues claramente ya de grandes, pues no lo vas a poder hacer nomás. Entonces, vemos eso y también vemos que nos vuelven a poner lo de el adulterio. Entonces, descubrir la desnudez de su padre. Son cosas que ya habíamos visto anteriormente, que se vuelven a repetir para que queden claras, porque eso es algo que el Señor sabía que iba a haber demasiado problema, porque en la tierra en la cual ellos iban a entrar y de la cual venían,
existía mucho de ello. Existía mucha adoración a ídolos, existía mucha depravación, existía mucha inmoralidad sexual, al grado de que pues eso se hacía para como parte de ritos o eh, ofrendas hacia esos ídolos. Entonces, esta es la razón por la cual eh, es repetida aquí todas y cada una de estas leyes. Y entonces el Señor en el último versículo que se leyó en el 22 dice, guardarán mis decretos y todas mis leyes practicándolos, y no los vomitará a ustedes la tierra. ¿Por qué? Porque están en obediencia. Entonces, más vale que nosotros nos pongamos pues a estudiar y a tratar de vivir por medio de estos decretos y estas leyes, porque la palabra es muy clara. Dice que entonces la tierra a nosotros o al que obedezca no lo vomitará. Entonces debemos de poner atención en esto y no, pues como dijimos una vez, dejarse guiar por el Espíritu, que el Espíritu los traiga a una verdad la cual ningún ser humano pueda interferir, y entonces el Señor les pueda abrir el entendimiento y su mente para que vean que todo esto sigue vigente. Por el hecho de que no esté sucediendo al momento, pero aquí había algo que está en el versículo 20 y que eso es algo que se puede ver hoy en día. En el versículo 20 habla de un hombre que cohabita con su tía. La desnudez de su tío ha descubierto. Entonces dice que de ese pecado ellos lo portarán y no tendrán descendencia. Morirán sin descendencia. Es algo que hay demasiada gente que no pueden tener hijos. No necesariamente puede ser que ellos hayan cometido ese pecado, pero un ancestro, alguna otra persona en su antepasado que lo haya cometido, entonces esa maldición los sigue acarreando ellos, y debemos de poner atención en muchas cosas para poder dar con el problema y poder resolver. Así es, porque no estamos diciendo que sea así firme, que así es y que así debe de ser. Puede ser una razón. Como vuelvo a decir, hay muchas cosas, muchas causas, por eso es que nosotros tenemos que, cuando hay algún problema, si se puede ir al doctor, que les chequen y si no encuentran nada, pues ahí hay que tener que cuidado. Entonces, terminamos porque en esta porción no hay mucho que decir. Igual rectifico también lo que mi esposo acaba de decir, lo vuelvo a decir, el, el, lo de los padres, eso también lo encontramos en los proverbios de honrar a los padres. Eh, encontramos en proverbios muchas maneras en que podemos honrar a nuestros padres y que el Señor hace énfasis en honrarlos. Y también lo podemos encontrar en los mandamientos. Y aquí el Señor lo vuelve a repetir. Vemos que esto es importante para el Eterno, el amor al prójimo. Aunque sean nuestros padres, también tenemos que tener amor hacia ellos. Entonces, nos quedamos aquí en el 22 y vamos a parar. Padre eterno de la gloria, Señor, gracias, Señor, por esta porción. Ayúdanos a ser conscientes, a llevar por buen camino a nuestros hijos, Padre. Que seas tú obrando, ayudándonos a entender, Padre, de tu palabra, que seas tú ayudando a todas aquellas personas, Señor, que están batallando en alguna situación mental, física, emocional.
espiritual, almática, Señor, que seas tú trayendo provisión, ayudándolos en todo momento. Gracias te damos, Abba Kadosh, por tu amor y misericordia. Gracias por todo, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día. No olviden darle like, por favor, o compartir. Bendiciones a todos y shalom.